Gracias por continuar con nosotros. Ya ustedes pudieron observar en escena al amigo Danilo Díaz, diputado, delegado político del Partido de la Liberación Dominicana, y vamos a permitirle y a pedirle salud a nuestro público de inmediato. Bueno, gracias. Agradecido a ustedes por la invitación. Finalmente estoy aquí. Oye, quería venir, pero siempre había un invitado, una cosa, pero bueno. Qué difícil. Me sacaron un espacio. Mira, Danilo, yo estoy confundido porque si hay algo en lo que yo aprendí en mi pasar por el manejo de la parte electoral en los partidos políticos, es la independencia interna de toda asociación. O sea, usted tiene un estatuto, usted tiene un reglamento, un mecanismo de cómo tomar decisiones, consultar a su gente, hacer operaciones propias apegadas siempre al estatuto o a la ley que lo rige. Entonces, en el caso del PLD, esta decisión del Tribunal Superior Electoral que les hizo suspender la reunión del día 8, ¿verdad? Pero, que era el próximo domingo, pero que a la vez deja como la apariencia, la apreciación de que la tendencia es a que le suspende la consulta que ustedes harían a principios del próximo año. No, la consulta en ningún momento ha sido objeto de suspensión, ni deberá hacerlo, o sea, pero el tribunal actuó, digamos, aplicando el debido proceso, en tanto quienes reclamaron, que es un miembro del Comité Central, él siendo un derecho, lo hizo y el tribunal pidió una medida cautelar, que era presentando la reunión que teníamos del Comité Central, la Asamblea, como algo que iba a avanzar hacia la realización de lo que él estaba objetando. Y entonces el tribunal acogió la medida cautelar porque como no ha fallado sobre la petición que anular el proceso de marzo, la consulta, entonces acogió la medida cautelar y hace una especie de posposición de esa asamblea, o sea, la suspende. Y bueno, el tribunal tiene la competencia para hacerlo, pero nosotros no tenemos duda de lo que debe suceder en buen derecho. O sea, lo que debe suceder es que el tribunal rechace esa petición, porque nosotros estamos haciendo una consulta en la que estamos ejerciendo el derecho que nos da la Constitución, nos da además hay un precedente, la ley, lo da nuestros estatutos, además, y la ley 3318 que habla claro del derecho que tenemos a hacer consultas sobre lo que querramos, o sea, sobre ese particular. Nosotros no estamos cogiendo el candidato, por el candidato nosotros vamos a coger la fecha que establece la ley, que es entre julio y octubre del 2027. Pero estamos tratando, porque la razón de ser de un partido político es llegar al poder, estableciendo estrategias que nos permitan reducir o eliminar situaciones que tenemos internas. O sea que esta decisión del tribunal le ha venido a salvar el pellejo a los fines de poder salvar las malquerencias internas que hay, porque es obvio, y uno lo siente, lo percibe, de que la resistencia de una parte de los precandidatos a inscribirse es una manifestación de que no quieren, que no están de acuerdo con el procedimiento. Bueno, el Eleuterio Abad, que es el miembro del Comité Central que recurrió, lo hizo, no ha dicho que lo ha hecho en representación de ninguno de los aspirantes, o sea, no puedo atribuirle a ellos directamente que fuera ese el propósito. Nosotros apostamos a que los aspirantes, o sea, los que aspiren, se inscriban. La fecha y el plazo es hasta la convocatoria que se haga. Formalmente era el día 8, pero bueno, ya en la nueva que hagamos, tienen oportunidad, y el que tenga interés y esté interesado, que los hay, yo no tengo duda que lo van a hacer, que lo harán en su momento. O sea que la consulta sigue. No, claro, porque la consulta la tenemos que hacer para ir identificando la figura
Sí, porque es una desventaja que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Porque en la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, para mencionar por nombre, tienen ese problema resuelto. Sí. En el gobierno va a finales como quiera, porque el gobierno es el gobierno. O sea, cualquiera de los escenarios que se dé, el gobierno ayuda. Tiene una figura con con toda una plataforma, con toda una... Nosotros tenemos el poder. Varios aspirantes que han manifestado interés en aspirar, pero así está difuso. Entonces nosotros necesitamos que todo... Que el país identifique cuál es el líder que va a encabezar la boleta. Despierte esperanza, sin perjuicio que alguien, si que se quiera presentar cuando la fecha que está establecida en la ley se quiere presentar, bueno, pues tendrá derecho a hacerlo. Aún no haya estado en la consulta. Aún no haya estado en la consulta, exactamente. Sí, porque la ley nos obliga a que ya se haga una experiencia, ya ustedes vivieron una experiencia. Ya lo hicimos en el 22. Con Abel Martínez y les dio resultado. Nadie se presentó, pero pudo haberse presentado cualquiera. Exacto, y les dio resultado. Lo que no se entiende es por qué Abel Martínez, siendo Abel el protagonista, haber sido el protagonista Abel de aquel momento en que él salió beneficiado, ahora hace oposición a tal procedimiento. Bueno, él no ha rechazado inscribirse, digamos, él ha reclamado, o sea, ha hecho una serie de planteamientos que tienen que ver con posibilidad de que podamos ponernos de acuerdo en varios aspectos. Él no ha sido muy específico en ese sentido, ha hecho varias propuestas, hay algunas que, bueno, se han rechazado en el escenario, pero que está la reunión del Comité Central, que es donde deberá decidirse las reglas de juego definitivas ahí en esa parte. Pero lo importante es que, y eso sí, quien les habla estuvo de acuerdo, tiene una posición pública, nosotros estamos de acuerdo que en marzo del año 26. Que viene, 26, el Partido de la Liberación Dominicana ya debe tener una figura que va a ser, vamos a coger un aspirante, que se inscribirá cuando la ley permite en ese momento. Aperturar el proceso de elección de candidatura. Sí, que tenga el mayor grado de consenso en ese sentido. En el criterio de Danilo Díaz, ¿hombre o mujer? El criterio. No, la candidatura que salga beneficiada. ¿Y Danilo Porque yo Díaz? tengo, no, oye, lo que pasa, yo soy actualmente el secretario de Asuntos Electorales. Entonces, en aquella oportunidad yo asumí una candidatura y entonces tuve que pedir una licencia de la Secretaría para poder involucrarme en esa campaña. En esta oportunidad he decidido contribuir con la organización del proceso y lo vamos a hacer de la Secretaría de Asuntos Electorales, por lo que no debo tomar posición. Vamos a apoyar al que salga beneficiado o la que salga beneficiado del proceso de marzo del 2026. Ok, mira una cosa, Danilo. El gobierno, en una condición muy extraña, ha convocado a una cumbre de expresidentes con el presidente, que ahora se amplía al CES y que ya más recientemente, por lo menos ayer, el presidente manifestó que se amplía también a todos los que son firmantes del acuerdo, de aquel pacto que se hizo, que prácticamente fueron los partidos aliados al gobierno que fueron y le hicieron un corito al gobierno y hicieron un pacto por la migración, por la nación, por la vaina, una pendejada. Entonces, ¿ustedes no creen que están cayendo en una trampa como oposición en esta convocatoria del presidente a esta cumbre del próximo jueves? Fíjate, yo creo que el gobierno estuvo politizando el tema migratorio durante todo el trayecto de gestión gubernamental. Y le sacó mucho beneficio en las elecciones. Y lo ha manejado siempre con un criterio político, muchas medidas populistas y queriendo presentar un tema que es un fenómeno que hay que manejarlo con mucho cuidado y profesionalmente. Lo manejó entonces con un criterio de mercadeo electoral. Y entonces el tema se ha desbordado porque la situación se ha puesto inmanejable y él ha reclamado en esta oportunidad y pareció sincera la invitación, lo hizo con la formalidad. O sea, ustedes lo creyeron sincero. Bueno, hizo. Porque de todas maneras, por lo menos en el primer encuentro que yo vi del presidente con los expresidentes, un respaldo a las políticas migratorias, un respaldo a la política de relaciones exteriores, es un respaldo al gobierno. Yo no entendí la oposición en esa coyuntura. La verdad que no lo entiendo. No, realmente nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en lo que tiene que ver
en defender la integridad del territorio. ¿Te das cuenta? O sea, no podemos disentir en esa parte. O sea, hay una coyuntura que no podemos ignorar. En Haití hay una situación que está fuera de control. Pero yo veo a Haití muy organizadito, que va bien, ellos están viviendo bien y llevan sus procesos bien. No, ¿cómo así? Pues yo lo veo de verdad. Yo, contrario a todo lo que están viendo aquí, yo en el actual momento es el menos crítico que hemos vivido en los últimos 3 años. Bueno, déjame decirte. Yo no veo peligro aquí para la necesidad de una cumbre. Yo no lo veo. Yo quisiera que me lo enseñaran. O sea, ¿tú entiendes que las bandas son inexistentes? No. Hay bandas. Hay bandas. Y han ocupado ya una parte del territorio que pone en riesgo. Oye, o sea, la información. no. Las bandas están operando, y Jaime lo sabe, las bandas están operando con la coordinación de la sociedad. En Haití debe haber 180, 200 bandas, 300 bandas. Por ejemplo, aquí se vendió una información de que habían ocupado la aduana de Malpaz. Eso es mentira. Eso es mentira, totalmente. A Malpaz entró el alcalde de Haití a ocupar las aduanas para sacar al jefe aduanero. ¿Cómo que le llaman al jefe aduanero? El recaudador. Tiene un nombre, el encargado, el que administra. El director ahí, ¿cómo es que le llaman? Bueno, y no quería salir. Entonces tuvo que, el alcalde tiene el colector. El alcalde tiene sus propias bandas para darle seguridad a su comunidad y a la carretera hasta la capital. Entonces, esas bandas son bandas, sí son bandas, pero son una banda oficializada por el ayuntamiento. Tú vas a la capital y en cada barrio hay una banda, tú lo sabes, Jaime, porque tú tienes información, una banda que garantiza la seguridad y le pagan los ciudadanos de cada demarcación. Esas son bandas. Ahora, el grupo paramilitar que está operando bajo la sombrilla de Barbecue o el que está que tiene bajo su control el puerto de los combustibles, esos son bandas criminales. Mira cómo Estados Unidos solo define 2 bandas como bandas terroristas, no define más ninguna. Entonces yo veo, pero eso no. Hay un embajador nuevo, están operando los aeropuertos, están operando instituciones del gobierno, varias, no como hace 3 o 4 años que no estaba nada operando. Entonces, yo no entiendo cuál es la situación crítica. Si me la explican, la entiendo. Bueno, trataré de hacerlo. Mira. Porque el gobierno le va a dar la madre a la oposición. No, porque ese tema, lo primero es que nuestro presidente es un estadista y, claro, y se fue a reunir y fue a la reunión. Cuando tú dices nuestro presidente, ¿te refieres? Al presidente Danilo Medina, nuestro presidente del partido, Danilo Medina. Hablo del presidente, hablo del presidente Danilo Medina. Y fue porque es un tema país. Es un compromiso. Es un compromiso, país. No podía estar ausente y fue a aportar además a esa reunión, porque sin lugar a duda hemos tenido una política migratoria equivocada, no hay un plan. O sea, ¿a qué fuimos? A contribuir a un problema que nos afecta a todos, a toda la economía, a todo el mundo, o sea, y afecta al país. Y en ese sentido, aquí no hay un plan de regularización. O sea, esto es un desorden, un caos. Tienen 5 años sin hacer absolutamente nada. Un hombre que prometió que no iba a haber un solo indocumentado, un solo, decía él. Y esto se ha desbordado al extremo de que ya afectan nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo, y entonces algo hay que hacer. Entonces, frente a esa situación crítica, realmente preocupante, porque la gente... La crisis es local, aquí sí. Porque bueno, aquí ha entrado casi... El fenómeno migratorio. Casi 5 millones de haitianos han entrado. Pero de eso que se trata. Porque en Haití las cosas no andan tan mal. Lo que estamos discutiendo es justamente eso, este desbordamiento, ¿verdad?, que ha habido. Entonces hay todo un conjunto de medidas que hay que adoptarse para tratar de detener algo que ya está fuera de control, porque el mercado laboral se está afectando. O sea, hay una situación muy crítica en ese sentido. Y hay un tema también de inseguridad, porque tenemos también, en este caso, que tomar en cuenta que allí el asunto no está ordenado. Porque allá no hay un gobierno en capacidad de administrar el país. Exactamente, hay un caos, y en ese sentido, bueno, el que nos podamos poner de acuerdo como país dice mucho de nosotros en este caso. Con el tema de los trabajadores y la crisis que hay
en el sector construcción, en el sector Sí, agrícola y en parte del sector turismo. Sí, en otros sectores que no debiera haber una presencia tan importante, porque ya el sector transporte están ocupando espacios que no tiene sentido. En todos los sitios, en todos los sitios. En la parte de la seguridad, como Sereno. La seguridad, o sea, en Guachimani, los motoconchos. hay una situación de hay que proteger el mercado laboral dominicano, o sea, es una parte que tenemos que... Danilo, la parte doméstica está totalmente ocupada por... Danilo, Pero perdón, entonces en ese aspecto, ¿cuál es la situación en el aspecto laboral? En el aspecto del mercado laboral, no que no se está cumpliendo lo que... No, pero ¿qué hacer? Porque los empresarios tienen un reclamo en este momento. El gobierno dice que no está dispuesto a hacer un plan de regularizar esos trabajadores. Entonces, ¿cuál es la posición del PLD? Porque en principio el PLD demandó un plan de regularización, pero lo he visto echar para atrás. Se supone que vamos a discutir los temas. La idea es discutir los temas. El gobierno no puede decir ahora no va a hacer nada cosa, sino que el resultado de esta cumbre es lo que debe definir realmente qué es lo que hay que hacer en esa parte. Pero no, lo del plan de regulación es indispensable. De trabajadores, no de ciudadanía, sino de trabajadores. No, porque cuando se habla de un plan de regulación es establecer que todo el que esté en República Dominicana, extranjero, ¿verdad?, esté bajo algún estatus, ya sea una visa de trabajo, ya sea pero eso es muy amplio, un contrato de trabajo. Sí, un contrato de trabajo. No, pero sobre todo eso, porque la idea no estamos hablando de nacionalidad, no estamos hablando necesariamente de residencia, o sea, me refiero a eso, a regularizar la situación, que ahora no sabemos cuántos son, dónde están, es un desorden. Entonces, para tú resolver el problema, cual sea el problema, si tú no haces eso, tú no vas a resolver nada. Mientras tú no sepas quiénes son, dónde están, cuántos son, qué hacen, bueno, pues tú no estás resolviendo nada. Yo tenía una idea. No estás resolviendo nada. Yo tenía una idea distinta de que la idea era procurar... No, hay 6 comisiones, pero óyame esta parte, procurar regularizar y levantar la mano de obra que está elaborando y en qué condiciones está elaborando. El que está en condiciones de irregularidad, regularizarlo. Pero todo el que no esté en una labor formal de trabajo, entonces darle para afuera. Porque si no, este plan de expulsión de los migrantes... La idea no es aceptar lo que está aquí, o sea, lo que esté dentro. Ese no es el propósito, sino de regular. Cuando hablamos de regularizar, es que una política migratoria de cualquier país se tiene que apoyar en que lo que tiene que ver con el estatus de habitar dentro del territorio tiene que tener una justificación, o de trabajo, o es estudiante, o es residente. Tiene que ser una de esas 3 condiciones que hacen que puedan, digamos, tener una permanencia más allá que los 90 días que se dan como visa de turista, en este caso. Entonces, hay que normalizar. El que no cumpla con eso, no tiene un contrato de trabajo, no tiene, evidentemente está en una situación de irregularidad y ahí aplica lo que la ley prevé, aplicar la ley, pero eso hay que hacer ese levantamiento. Expulsarlo del territorio. Claro. Mire, es que aquí se ha manejado, lo que pasa es que con mucho populismo, cuando hablamos de que lo han manejado el tema, yo fui director de migración en el periodo 1997-2000. Nosotros en el primer mes sacamos el tema de la repatriación de agenda. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando nos preguntaban, porque miren, se repatria todos los días por una razón sencilla. Todos los días tratan y logran ingresar en los 300 y pico kilómetros que tenemos de frontera nacionales extranjeros hacia República Dominicana, y todos los días tenemos que enviarlo. Las repatriaciones son diarias, así que no tienen que preguntarme más. Todos los días vamos a mandar lo que entren irregularmente y lo que estén. O sea, no hay que hacer un plan, una programación, una propaganda En un país como nuestro, las repatriaciones que tienen que ser diarias, porque diarias intentan ingresar. No, están entrando. Están entrando. Entonces, no puede ser casual ni un evento populista. Vamos, 10,000 y no se anuncian. Tampoco se anuncian, porque, déjenme decirle, porque no es una fiesta. Usted la hace y cumpliendo con los derechos humanos y todo, pero la hace. ¿Cuál usted cree que repatrió más? Yo siempre pregunto eso. ¿De Trump o Obama? Obama. ¿Y quién cree que le cree a la gente? Que Trump, porque Trump, bla, 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 bla. Pero Obama ejecutaba en esa parte. ¿Entiendes? Entonces, de eso que se trata. En realidad, no se trata de decir, de hacer y de cumplir la ley. Lo que el presidente Abinader prometió tanto y decía, y nunca ha hecho, es lo que hay que hacer. O sea, cumplir la ley, pero con un plan, evidentemente. Porque
Lo que parece es que ha habido una complicidad gubernamental en este desbordamiento que ha habido migratorio hacia la República. Eso es lo que parece ser, una complicidad gubernamental. Bueno, pues ahora están dando la oportunidad de que se debata y que se haga algo para detener eso. El PLD está ahí, como siempre ha estado, presente. La oficialía del Estado Civil, el cambio de identidad, ¿eso lo van a dejar como está o se va a revisar? ¿Te refieres a la nueva cédula o te refieres al registro civil? Los que han logrado identidad de una manera fraudulenta. Y te enseñan una cédula con una foto. Es una buena pregunta. Y con los datos de otra gente. Aquí hay muchos, sí, aquí hay miles. Sí, pero eso ahora, con la nueva cédula, estamos trabajando los partidos, ¿verdad? Con la Junta, que es la que administra el proceso, en lo que tiene que ver con el registro civil y la cédula. Se han identificado una cantidad de suplantaciones que ahora podrán validarse. Ahora podrá resolverse eso. Porque tienen que ir in situ. Sí, personas fallecidas, etcétera, que lo han hecho no como una motivación electoral, más bien con el tema de identidad. Pero esta es una oportunidad para normalizar todos esos casos de suplantaciones. O sea, ¿por qué? Porque se puede establecer cuando suplantan aquí, suplantan. Pero hay que sanear nuestro registro, estaba garantizado y se ha perdido el control, la integridad de ese. Este proceso, como se va a implementar, lo garantiza. ¿Por qué? Porque cuando se suplantan normalmente cuando tienen efectividad. Porque si se suplantan a ti o a mí o a cualquiera, no vamos a dar cuenta cuando vayamos a sacar el duplicado y al final nos pasamos el más rato, pero se resuelve, porque tú estás vivo y puedes mostrar la situación, se resuelve. Y esos son los casos menores. Las suplantaciones efectivas, o sea, que no son detectables, es que se apoyan en menores de edad que fallecieron como menores de edad. Fallecieron como menores de edad. Entonces, llegan a la mayoría de edad y si no están reportados, no se reportaron como muertos. Exactamente. Entonces, logran sacar la cédula. ¿Por qué no aparece como fallecido? O porque nunca llegaron a la mayoría de edad. ¿Te das cuenta? O sea, nunca aparece como una cédula cancelada. Entonces, el acta... pero el acta de nacimiento debía sobreponerse al acta de defunción. Esa es una de las cosas que ahora se va a hacer en este proceso de la nueva cédula electoral. Elimina el acta de nacimiento inmediatamente el acta de defunción. Exactamente. Esa es una de las nuevas cosas que la Junta Central Electoral está comprometida en hacer en este proceso. Y entonces, esos casos se están viendo ahora. Y esos casos no van a poder obtener la cédula de nuevo. Y ahí hay nacionales extranjeros y dominicanos también que tenían algún tipo de problema y que cambiaron de identidad. De todo hay en ese tema irregular. Y esto es una oportunidad para normalizar la situación. ¿Hay una estimación más o menos de cuántas cédulas pueden haber de manera irregular? No quiero dar primera plana. Un millón. No quiero dar primera plana. Tantas no. No quiero dar plana, pero hay una cantidad que, vamos a decir que sin importar cuánto, lo importante es que ahora se podrá normalizar, sanear esa situación. Pero son miles, claro, son miles. Sí, claro. Miles. Una parte votó y otra parte no votó. Y la gran mayoría están en los núcleos. Como un 50% votó. Sí. Mira, Danilo, otro 50% no votó. En el tema recientemente de la Cámara de Cuentas, se ha armado un nuevo alboroto. Esto viene de la mano de una aspiración de la sociedad que creía que una nueva Cámara de Cuentas iba a cambiar el espectro del quehacer en la materia, suplir los déficits pendientes, todo lo que la gente entendía que podía lograrse con una nueva Cámara de Cuentas. Sin embargo, la Cámara de Cuentas lo que se ha destapado con un grupo de auditorías que afectan a la gestión de Danilo Medina y del PLD. Y entonces el secretario general de tu partido, no sé si a título personal o lo hace institucionalmente, ha planteado que sigue la persecución contra el PLD. No, lo que diga nuestro secretario lo está diciendo el partido. Es un vocero oficial del partido. Y si él lo dijo, así es. Y realmente hay razones para que lo haya dicho. Porque
es muy obvio que esta Cámara recién instalada y que todos sabíamos quién iba a ser la presidenta, porque yo soy diputado y allá se sabía quién era. Se hizo de manera... Desde que salió público. Esa fue una Cámara desde que se inscribió. constituida irregularmente. Cuando digo irregularmente, cumplió con el procedimiento, pero en el proceso, miembros de la comisión no supieron la nota que sacaron. O sea, fue algo muy mal hecho, y fue impuesto y muy mecánico además, porque no se ponderaron las cualidades realmente. La gente fue, pero al final pusieron al que ya tenían previsto poner. Y lo conformaron, como yo, que todo el mundo sabía que la presidenta iba a ser más Polanco y todo. Entonces, aunque fue penoso el proceso, lo peor fue que entonces cuando asumen, se despachen con esto. Que es una falta, o sea, como si fuera un instrumento político, como un instrumento político del gobierno. Así que lo vemos, como un instrumento político del gobierno, porque lo primero que tiene que saber, y una persona que yo le he tenido siempre estima a doña Emma, y siempre he tenido una buena comunicación, en las veces que hemos tenido oportunidad de compartir, pero a mí me impactó mucho, porque ella debe saber que usted no puede estar publicitando una auditoría que no ha sido siquiera respondida, abusando de la ignorancia de la gente, de interpretar lo que es una auditoría. Una auditoría siempre va a haber hallazgo. A cualquier empresa que le haga una auditoría va a haber hallazgo. Se le presenta cuando al auditor y entonces se ve, mira, esto no es así, esto se corrige, Entonces tú presentas algo crudo, tiene mala fe, mala leche. Entonces presentarlo solamente del periodo gubernamental, ¿qué es eso? Politizar. O sea, empezaron mal, mostrando el refajo. Ahí, entonces no despiertan confianza. Es una Cámara que ya, se va descalificando al proceder como es, empezando como si vamos a poner contento al presidente o cumpliendo órdenes de palacio. También uno lo interpreta así, porque, por Dios, guarden la forma. Y tiene 5 años de gobierno, no salió ninguna. No se ha hecho ninguna. No se ha hecho ninguna. Entonces no saquen la que usted encuentre, sin antes incluso mandarla a la institución, para que la institución haga... Porque la ley establece que el ente auditable debe responder los reparos. Como reparos. Claro, después que hagan los reparos y que consulten a las personas que tienen que consultar, que den las explicaciones del lugar, entonces usted puede presentar algo. O sea que fue también, además de irresponsable esa... O sea que continuará la persecución contra el PLD. Digo persecución porque ustedes vendieron una idea. Yo la compré y la mantengo, de que aquí se dio un lawfare de manera burda y que dio resultado. No, definitivamente este gobierno ha fracasado en todo lo que es la gestión gubernamental, pero en eso tuvieron éxito, en el esfuerzo de querer presentar lo que estuvo bien como mal y tratar de desacreditar al PLD. Ellos lograron bastante. Pero detrás de eso está el gobierno o está Leonel Fernández, Danilo. No, el gobierno sin lugar a dudas es el que ha ejecutado esta política de persecución. Y este esfuerzo, desde que llegó Luis Abinader, ha sido un esfuerzo por destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Eso ha sido desde que inició. Y en ese sentido, por eso nosotros decimos, nosotros somos el partido de oposición. Porque este gobierno ha tratado infructuosamente durante 5 años, tratando de demostrar que el gobierno de Luis Abinader, o sea, el del PRM, es mejor que los gobiernos del PLD, sobre todo los últimos 8 años, que es a lo que él se refiere siempre, y sobre todo los últimos 4. Ha querido compararse. Y yo he dicho públicamente que si lo hubiera logrado superarnos, aunque sea en 3 renglones, de la actividad económica y social, de cualquier indicador que usted quiera evaluar, el PLD estuviera liquidado. Pero resulta que el PLD, que transformó la República Dominicana en todos los órdenes, no lo han logrado. O sea, ellos no han logrado superarnos en nada. Usted coge cualquier renglón y lo que han hecho es retroceder. Este ha sido un gobierno de retroceso en todas las áreas. Usted habla de educación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Decenas de miles de niños que no pueden inscribirse. Hay un retroceso que no pueden inscribirse. O sea, aparte del caos que ha habido allí. Si usted ve, coge el tema de salud, nosotros que de almacenes de enfermos que eran, lo convertimos en algo decente, 2 por cama, con su aire y todo.
En fin, el país no colapsó en el COVID porque había una infraestructura que se había construido. Ciertamente. Entonces, esta gente ahora lo han echado para atrás porque el Servicio Nacional de Salud fracasó. Fracasó aquí, no solamente el tema de los altos costos, aquí se están muriendo hasta por falta de oxígeno en los hospitales, una falta de atención, los directores no tienen supervisión. O sea, dice aquí el señor Juan Valdés que la educación, el 4%, su implementación ha terminado siendo una estafa. Bueno, sí, porque la han cogido para otra cosa, para prioridades que no son. Si tú lo evalúas año por año y tú te das cuenta de eso, tú agregas la parte del sistema eléctrico, bueno, dejamos un país encendido, sin apagones, y esta gente fracasaron. Si no fuera por Punta Catalina, aquí hubiera un desastre. Tanto que la criticaron, que la querían vender en principio, cierto que la sociedad reaccionó y ha sido la salvación del sistema eléctrico. O sea, y si usted coge el tema de la seguridad, el 911 lo han echado para atrás. La seguridad vial desapareció. Si usted se va al campo, en lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la producción, las importaciones han incrementado muchísimo y lo que nosotros estábamos produciendo, el 88% de lo que consumimos, y esto se ha reducido, me parece que a menos de un 60%. O sea, el país ha ido para atrás en todos los órdenes. Entonces, nosotros somos los que podemos demostrar, no hay ningún otro partido que pueda demostrar, que cuando el PLD gobernó, estábamos mejor. Pero se sienten muy tímidos. O sea, bueno, se está haciendo una oposición con una timidez extraordinaria. Ya arrancamos, todos los lunes se está haciendo, yo vi la rueda de prensa de esta semana, toda la semana, del supermercado con toda la semana, sí, toda la semana, y además, y como 100 en la mano de yo te puedo asegurar que tú vas a sentir lo que es oposición del Partido de la Revolución Dominicana, porque evidentemente para poder sacar a esta gente hay que hacer oposición. Bueno, Danilo, ¿habrá unión con la fuerza del pueblo? No, mira, nosotros siempre hemos sido, como partido, siempre en su historia, hemos tenido una vocación unitaria. Siempre hemos participado con muchos partidos, tú ves, y nosotros no descartamos que nos apoyen, o sea, que apoyen la candidatura. A ustedes. Sí, claro, nosotros no descartamos nada, no descartamos nada. El trabajo que vamos a hacer como el principal partido de oposición, y somos el principal partido de oposición porque nos seleccionó el gobierno. El gobierno lo que ha hecho un esfuerzo por demostrar que superó al gobierno del Partido de la Revolución Dominicana, es eso. Y nosotros vamos ahora a competir, justamente para demostrar que este gobierno fracasó en todos los terrenos. Y ahora, eso no va a ser difícil, no va a ser difícil. En el escenario del Congreso, el tema de las luces más importantes que hay en el Congreso, en el tema de la reforma a la ley electoral que es necesaria y que no puede postergarse. Hay que hacer el año próximo una reforma al sistema electoral, a la ley electoral. Bueno, hay una reforma que está ahora que tiene que ver con la candidatura independiente que tú anunciabas. Bueno, pero solamente nada más ese tiene ese alcance. Sí, está la necesaria reforma a la ley de partidos políticos, pero en lo puntual ahora, en toda esa parte, a mí me regocija ver que tú estás en el Congreso, porque tú tienes dominio del derecho electoral. Ahora, en el tema de las candidaturas independientes, ¿cuál será su suerte? Bueno, yo pienso que esta iniciativa de la Junta Central Electoral, ¿qué de usted de los partidos políticos? Que fue precedida por un consenso con los partidos políticos y participamos tres partidos todos. Políticos. Sí, participamos, sí, todos participaron. Y hicimos nuestros aportes y luego, consensuado, se depositó el proyecto en la Cámara, donde tendrá que someterse al rigor, ¿verdad?, del proceso que está establecido, ¿verdad?, en el proceso de construir una ley o hacer una reforma a una ley, que en este caso. Y se está conociendo, en la comisión había un proyecto que le antecede, una iniciativa del colega, amigo Lía Huesin Chávez, y entonces se ha hecho una matriz con los dos proyectos y ya, digamos que se escucharon a los partidos políticos, tanto los grandes como los pequeños. Se escuchó también a organizaciones de la sociedad civil, fue la semana pasada. Y ahora el lunes vamos a recibir, vamos a hacer una vista pública para recibir a los que tengan inquietudes sobre el particular, para escucharlo y entonces proceder a conocer la matriz y también la propuesta que hayan. Tu visión de ese proceso como actor del sistema.
porque tú eres un actor, tú sabes lo que puede significar la aprobación de una ley de candidaturas independientes donde cada dominicano se sienta con el derecho de presentar una candidatura a un cargo de elección popular. Sí, mira, lo primero que hay que decir es que siempre que en la ley estaba contemplado desde el 2016. Sí, la candidatura independiente, hay un capítulo de hecho. Y justamente lo que el Constitucional, sin pedírselo, anuló, el artículo 156 y 157 de la ley, y entonces creó una figura nueva que la asociación cívica. Sí, la asociación cívica, que dos de sus integrantes, lúcidos y brillantes abogados, como el doctor Alejandro Vargas, y hay una también magistrada que no recuerdo el nombre, pero también que fue de la que advirtió de que estaban transgrediendo la facultad del tribunal y que estaban usurpando poderes. Que estaban legislando, entonces, y lo advirtió y lo dejaron constancia por escrito de lo mismo. Y ciertamente esa sentencia es un tollo, porque esa sentencia le quita la facultad a la Junta que tiene que reglamentar de alguna manera cuando establece sin requisito que se puede inscribir a alguien, y resulta que el administrador, que es la Junta Central Electoral, que sería el gran... Sería un proceso inadministrable. Imposible, inviable. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es corrigiendo el tollo de sentencia que hizo el Tribunal Constitucional. Corrigiéndolo, o sea, con este proyecto de ley que a nosotros en lo particular, amén de cualquier mejora que se pueda hacer, que siempre es posible, cualquier aporte, va dirigido a corregirlo de forma tal que sea viable organizar el proceso del 2028 y lo de la posteridad. ¿La sociedad percibe de que los partidos políticos no quieren candidaturas independientes? Mire, que yo le voy a decir lo siguiente, es que al tribunal nadie le pidió esa sentencia, o sea, eso es lo primero, porque el recurrente en realidad fue el amigo, sí, el amigo Alberto Fiallo, el cual, que fue también uno de los ponentes ahora cuando con la sociedad civil estuvo presente. Él iba como candidato de un partido de Opción Democrática, donde lo habían escogido como candidato. La alianza lo sacaron. Él me parece que renunció, no, creo que fue una iniciativa, renunció y entonces quiso irse como independiente, pero en el momento que lo iba a hacer ya se había vencido el plazo. Entonces se rechazó por eso, la Junta lo rechazó. Entonces, es el tema, o sea, evidentemente que no se trata de que a nadie que haya querido ejercer su derecho fundamental de ser elegible se había violado. Nunca ha sucedido, porque yo digo lo siguiente, Ángel y Jaime, y ustedes estarán de acuerdo, porque conocen muy bien la realidad dominicana. Nosotros, en este país, el que, y ya hay muchos ejemplos, el que quiera ejercer su derecho elegible, ¿tiene algún problema? Aquí sobran los partidos, al revés. Aquí sobran partidos que quisieran que aparezca un candidato independiente. Para llevarlo. Y llevarlo. Y tú tienes el caso del cobrador. Tú tienes el caso de Ramfi, en su momento que lo intentó. Y así de varias personas que han querido, y López Nieto, varias personas que han querido ser candidatos, lo tienen. O sea, aquí no hay necesidad, porque sobra lugares donde hacerlo, sin mayores inconvenientes en esa parte. ¿Crees que tenemos ley este año, ley de candidaturas independientes? Sí, definitivamente va a haber ley. Sí, eso en esta legislatura debe definirse, claro. En esta legislatura, la legislatura termina el 26 de julio. 26 de julio, sí, pero el proyecto está avanzado y yo confío en que sí. Hay ánimo. ¿Habrá nuevo código penal? Un consenso. Hay también mucha voluntad para que el código no se dilate más, realmente. La ley de seguridad social. Tendremos una nueva. Ese es un gran proyecto. Eso es lo importante, es hacerlo bien. ¿Pero tienen cuánto tiempo? No, yo pienso, este proyecto, no sé si es un proyecto que viene de lejos, pero lo está presidiendo el colega Rafael Castillo de la Fuerza del Pueblo, y yo creo que está haciendo un esfuerzo sincero. En lo personal, estamos comprometidos con una buena legislación de seguridad social. Lo que hay ahora mismo es abusivo, grosero, y realmente tiene que ser una ley de seguridad social al sector más justa, que proteja. Aquí tiene que sentirse la gente protegida. Y hay que lograr eso. Y eso hay que garantizarlo. Estamos desprovistos de muchas atenciones que no puede ser. O sea, no puede ser que
que poca gente se gane tanto dinero en perjuicio en ocasiones de la grande mayoría. O sea, que hay cosas... La riqueza que se aquí genera hay cobertura que hay no que se dar. redistribuye. Hay cobertura que hay que dar definitivamente, aún sea con una coparticipación. Gracias, Danilo. Un gran placer, Okay. patrón. Usted debe hacernos un espacio más recurrentemente en su agenda. Cuando me invitan, yo estoy esperando eso. Gracias, Buen buenas político, noches. qué buen político, Danilo, un gran placer y la verdad que reconocemos tu aporte. Ojalá y salga bien ese tema del Partido de la Liberación Dominicana con sus 2 procesos que lleva a cabo. Gracias. Y también el tema del Congreso con la ley de las candidaturas independientes. Gracias, patrón. Gracias. Vamos a hacer una ustedes. pausa, regresamos a la parte final de este espacio.